Estas son las noticias de Venezuela. En Infobae leo, Juan Guaidó convocó a todos los líderes de la oposición en Venezuela a construir un pacto unitario contra la dictadura de Maduro. El presidente encargado de Venezuela anunció ayer miércoles que concibió una hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar el país. Todos los avances que hemos logrado en nuestra lucha los hemos alcanzado cuando lo hacemos juntos, con unidad y con una estrategia monolítica de las fuerzas democráticas. Es una cita textual. Estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar y salvar a Venezuela. Yo, Juan Guaidó, asumo mi responsabilidad, pero sobre todo asumo el compromiso de continuar la lucha cueste lo que me cueste. Para lograrlo necesito el compromiso y el apoyo de todos ustedes. Hago especial énfasis en los liderazgos de personas cuyo compromiso respeto a pesar de las diferencias que puedan existir en las formas. Y entonces los cita Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, Enrique Capriles, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enríquez, Leopoldo López. Y presenta los 3 puntos principales del plan que preparó para discutir con estos líderes. 1. Denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario. 2. Convocar al país a expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana. 3. Activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados. Ha llegado el momento de dar un nuevo paso fundamental para el futuro de nuestra nación, porque el presente y el futuro de Venezuela nos pertenecen a todos. Eso no es solo los dirigentes políticos, ni de partidos. Nuestra lucha sobrepasa a cualquier grupo y los une a todos. Concluye de esta manera Juan Guaidó. Convoco a todos los que sienten que se ha tratado de arrebatarles un país, pero siguen en pie de lucha. Venezuela nos necesita a todos. Viva Venezuela libre y que caiga la dictadura. Esa la propuesta, sin duda muy importante, de Juan Guaidó en el día de ayer. Y basta ver ahora cómo reaccionan estos líderes convocados, mencionados por Juan Guaidó, y cómo puede implementarse ese plan de 3 puntos. El 50% de los venezolanos estaría dispuesto a votar si la oposición participa en las parlamentarias. Félix Seijas, el director de la encuestadora Delfos, dijo ayer en el programa de Shirley Barnaghi que los venezolanos estarían dispuestos a votar si la oposición participa. El efecto del G4 y de los partidos que decidieron no participar en las elecciones es de apenas 10%. Si ellos fueran a votar, el porcentaje de las personas dispuestas a participar se ubicaría en 50% o un poco más. Seijas reconoció que la decisión de no participar en los comicios legislativos convocados por el régimen le parece correcta, aunque consideró que es necesario plantear una alternativa. Quizá la alternativa es lo que ha presentado ayer Guaidó, pero eso hay que verlo. En el tema del COVID, la diputada Mariela Magallanes confirmó muerte de una enfermera por el COVID en Aragua. La diputada aragüeña en el exilio, Mariela Magallanes, confirmó ayer vía Twitter el fallecimiento de la enfermera Irene Valero, de 57 años de edad, víctima del COVID. Valero trabajaba en el área de emergencia del ambulatorio de Santa Rita, en el municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua.
murió en el Hospital del Seguro Social Dr. José María Caraballo Tosta, mejor conocido como Seguro de San José. La diputada Magallanes manifestó que el gremio de la salud está de luto y pidió mayores medidas de bioseguridad para los que se encuentran en la primera línea de atención a los contagiados. Por otra parte, tenemos lo siguiente. Estados Unidos, aquí tengo la información. La administración de Donald Trump está considerando sanciones adicionales a Venezuela destinadas a detener las transacciones de combustible restantes permitidas con la nación sudamericana. Las medidas podrían apuntar a intercambios de crudo con empresas en Asia y Europa, según dijeron las fuentes que son anónimas en este momento. Los funcionarios estadounidenses han debatido la medida durante meses, sin embargo, inicialmente priorizaron las acciones contra Irán, que comenzó a exportar gasolina a una Venezuela hambrienta de combustible. Las sanciones no se han decidido y las conversaciones están en curso. La semana pasada, Estados Unidos confiscó el contenido de 4 petroleros que transportaban más de 1 millón de barriles de gasolina iraní. PDVSA no puede producir su propia gasolina. El Departamento del Tesoro aparentemente ha eximido hasta ahora los canjes de petróleo cuando son a cambio de combustible o alimentos, otorgando flexibilidad a algunas empresas más grandes que han mantenido a la administración al tanto de sus actividades comerciales en Venezuela. Sin embargo, esto también podría ser suspendido ahora, lo cual complicaría mucho más la situación de el régimen de Nicolás Maduro. Así las cosas. Noticias de Latinoamérica. Colombia supera el 500.000 de casos de coronavirus. Las muertes se acercan a las 16.000. Los casos de coronavirus en Colombia superaron los 500.000 el miércoles, en momentos en que las muertes por el virus se acercan a las 16.000 y el país se aproxima al final de 5 meses de aislamiento preventivo obligatorio. Colombia alcanzó 502.178 casos confirmados de COVID, según cifras oficiales. Colombia es el cuarto país de América Latina con más casos y muertes por la pandemia, después, en este orden, de Brasil, México y Perú. En Argentina, los mercados financieros cotizaron selectivos en el día de ayer en un contexto cauteloso ante las persistentes dudas sobre el futuro económico, una vez superada la reciente presentación de la oferta para la reestructuración de unos 65.000 millones de dólares en deuda incumplida a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la SEC. Especialistas financieros señalan sus preocupaciones en torno a la caída de las reservas del Banco Central, las consecuencias de los férreos controles cambiarios y la incógnita para la recuperación económica tras la pandemia, con sus consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda a más largo plazo. En Asunción, Paraguay, alrededor de medio centenar de personas, entre ellas el líder del Partido Liberal, Efraín Alegre, se manifestaron ayer frente a la puerta de la residencia del expresidente Horacio Cartes en Asunción para exigir su encarcelamiento y la destitución del actual mandatario del país, Mario Abdo Benítez. La protesta, que comenzó frente al Banco Basa, propiedad de Cartes, fue convocada por Alegre la víspera tras las imputaciones a 5 dirigentes juveniles del Partido Liberal, que es el mayor partido de la oposición. Brasil podría extender pagos de emergencia a los pobres hasta fin de año, según Jair Bolsonaro. Los pagos de emergencia a los pobres podrían extenderse hasta final del año, dijo ayer el presidente, pero serían menores a $600. Estamos hablando de $108 al mes actuales. Los pagos son ampliamente mencionados como una de las razones por las que la economía parece haberse recuperado de lo peor de la crisis del coronavirus, más rápidamente de lo que muchos esperaban. Pero están a punto de expirar el próximo mes. El gobierno y el país en general están debatiendo si los pagos deben ser mantenidos y por cuánto, considerando el lamentable estado de las finanzas públicas.
Los colegios privados de Panamá pidieron ayer miércoles al gobierno un subsidio de $100 mensuales por alumno para evitar la quiebra de muchos de estos negocios y una migración estudiantil hacia el sector público que costaría centenares de millones de dólares al Estado. La educación presencial en Panamá está suspendida desde marzo pasado, cuando comenzó la pandemia. Muchas escuelas privadas continuaron las clases de manera virtual, bajo regulaciones que ha ido aprobando el Ministerio de Educación y en medio de una discusión con los padres que sigue sobre nuevas y rebajadas tarifas. Esta noticia es insólita. La Federación Médica del Perú ha convocado una huelga de 48 horas para el 26 y 27 de agosto, en el momento en que el país reporta más casos activos de COVID, aunque ellos han garantizado que la atención a los pacientes funcionará con normalidad. ¿Y cómo es entonces la huelga? La huelga había sido convocada inicialmente para el 15 y 16 de julio, aunque finalmente no se realizó en esas fechas, tras iniciar el gremio médico una serie de conversaciones con el anterior ministro de Salud, Víctor Zamora. Sin embargo, los médicos retomaron la convocatoria tras no ver avances con la nueva ministra de Salud, Pilar Macetti, quien sustituyó a Zamora como parte de la remodelación del gobierno peruano acometida por el presidente Vizcarra a mediados de julio. Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero si no tenemos ninguna propuesta concreta no podemos conversar, dijo el presidente de la Federación Médica del Perú, Godofredo Talavera. La Iglesia de Bolivia advirtió que no hay garantías de una elección transparente con el actual padrón electoral. Continúa la polémica en Bolivia de cara a las elecciones del próximo mes de octubre. Ayer la Iglesia boliviana lanzó una dura advertencia respecto al proceso electoral en medio de la pandemia y los conflictos sociales y políticos de los últimos meses. Y en México tenemos acá, México mostró su interés a Moscú para acoger ensayos de la fase 3 de la vacuna rusa contra el COVID, con la intención de contar con ella a la brevedad posible, según dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Ebrard sostuvo en México una reunión con el embajador ruso Víctor Coronelli. Hablamos de la vacuna Sputnik V. El encuentro forma parte de los esfuerzos del país latinoamericano para asegurar suministros tempranos de un medicamento eficaz contra la pandemia. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 20 de agosto. Vamos a comenzar en Washington entrevistando a Adolfo Franco. Él es miembro de Latinos for Trump y estratega del Partido Republicano. Ayer hubo un momento importante en la convención demócrata. Tuvimos sendos discursos por parte, entre otros, por parte del expresidente Barack Obama y sobre todo el muy esperado discurso de la candidata a vicepresidente, la señora Kamala Harris. Pues nos gustaría saber cómo fue recibida esos discursos y cuál es la estrategia desde el lado republicano. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Caracas para conversar con Ramón Guillermo Aveledo, quien ha mantenido una actitud un tanto distante, prudente, sobre el escenario político. Y con Aveledo, que tiene esa distancia interesante, vamos a abordar, a analizar la propuesta de la ruta unitaria que ayer presentó Juan Guaidó. ¿Cuál es su verdadero alcance? ¿Cuál es su verdadera factibilidad? ¿Cómo puede ser recibida? Después de la entrevista con Ramón Guillermo Aveledo, vamos a permanecer en Caracas para conversar con Gustavo Villasmil, quien es el asesor de salud de la Asamblea Nacional, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. ¿Es necesaria la ayuda de médicos cubanos para atender la crisis tras el COVID en Venezuela? Y esto cuando continúan las muertes de personal médico. Ya vimos la muerte de la enfermera en Aragua, las muertes crecientes de médicos en el Zulia.
Después vamos a ir hasta la ciudad de Cuenca, en los Andes ecuatorianos, para conversar con el periodista del Mercurio de Ecuador, John Machado, sobre la situación de corrupción que se ha presentado en el Ecuador y todo el cuadro político ecuatoriano. Después vamos a ir a Inglaterra, vamos a ir a la ciudad de Lewes, al sur de Londres. Allí vamos a conversar con la economista Carlota Pérez, quien ha hecho un estudio por demás interesante sobre el proceso de recuperación que podría o que debería vivir América Latina, recuperación después de la parálisis que ha implicado el COVID. ¿Cómo debería ser la reconstrucción de América Latina después del COVID? Ella presenta un modelo de dos ejes: crear riqueza con nuevas tecnologías y superar la pobreza y la desigualdad. Hablemos entonces eso lo vamos a abordar con la economista Carlota Pérez. Y vamos a cerrar en Santiago de Chile con el periodista José María del Pino. Los chilenos decidirán en octubre si quieren o no una nueva constitución, y el presidente Sebastián Piñera pide a sus ministros que no divulguen su voto en el plebiscito. La situación chilena no termina de superarse. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 20 de agosto del año 2000. El editorial con César Miguel Rondón. Se ha planteado que hacen falta propuestas. Me refiero a los políticos dirigentes de la oposición venezolana. 27 partidos firmaron un documento donde decían que no iban a votar. Si eso constituye una abstención o no, es una discusión de otro tenor. Lo fundamental es, muy bien, no voy a votar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ocurrir después del 6 de diciembre? Pues bien, la oposición había tardado en presentar alguna propuesta seria, factible, puntualmente con relación a ese 7 de diciembre, el día después del 6. Juan Guaidó ha presentado un plan de ruta y hace un llamado a Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, Enrique Capriles, Henry Ramos Salup, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enríquez y Leopoldo López. Todos estos nombres han estado actuando de manera desorganizada, desintegrada, fracturada en los últimos tiempos, en los últimos meses. Algunos a lo mejor hasta se molestan de que les incluyan en una lista donde estén otros dirigentes. ¿Podrá Guaidó reunirlos? ¿Podrá Guaidó lograr realmente esa unión que, como bien dice, solo cuando hemos estado unidos hemos podido tener logros de importancia? No lo sabemos. Por lo pronto no hay reacciones y el país no puede seguir perdiendo tiempo.